¿Me creerías si te dijera que este tipo de acá es uno de los extremos más letales de la historia del fútbol? Es entendible, si no lo conocieras y vieras a alguien con esta cara tan dura y amenazante como la de Franck Ribéry, jamás adivinarías que en realidad era uno de los futbolistas más torpes, graciosos y por momentos más extraños del planeta. No solo se la pasaba haciendo bromas en los entrenamientos, sino que incluso tenía actitudes propias de un equipo de fútbol de secundaria. Y de hecho, hasta en pleno partido dejaba ver ese comportamiento. Pero, aún con esa actitud relajada, una vez que se le borraba la sonrisa y se ponía serio, tenías toda la razón del mundo para tener cuidado. Porque cuando llegaba a ese momento en el que se enfocaba, Franck Ribéry era una amenaza total. Desde la banda izquierda podía dejar incluso a los mejores defensores patinando y a los mediocampistas sin aliento, tratando desesperadamente de presionarlo, frenarlo o simplemente seguir el ritmo. Y aunque dentro de su equipo era el tipo que siempre se abría camino regateando rivales, rompiendo líneas defensivas, entrando al área y destrozando los corazones de los hinchas rivales a medida que se acercaba al arco, Franck Ribéry nunca encontró verdadera diversión en marcar goles. Por talentoso que fuera y por increíble que pueda sonar, Robert Lewandowski lo explica mejor que nadie. Su mejor frase lo resume perfectamente. En su mejor momento era increíble, pero nunca le gustó hacer los goles. Nunca le gustó, prefería pasar la pelota aunque se gambieteara a 8 jugadores y quedara solo, con el arco vacío para definir. No, él pasaba la pelota, y uno pensaba, ¿por qué no te gusta meter goles? Franck Ribéry fue uno de los mejores jugadores de la historia. Pero, por más extraordinario que fuera como futbolista, su vida y su carrera siempre estuvieron marcadas por dificultades y controversias que lo moldearon hasta convertirlo en lo que terminó siendo. No mucho después de nacer, nunca llegó a conocer a sus padres biológicos. Lo abandonaron siendo un bebé frente a un monasterio en Francia. Y por si eso no fuera suficiente, a los 2 años el destino literalmente dejó su marca en el rostro de Ribéry. Un accidente automovilístico espantoso destrozó su mundo. Salió despedido por el parabrisas y necesitó más de 100 puntos de sutura para reconstruir su cara. Las cicatrices se convirtieron en su compañía permanente, y para la mayoría, una tragedia así habría sido una carga imposible de sobrellevar. Al dolor físico se sumaban las burlas, los juicios y las miradas crueles. Pero Ribéry se negó a dejar que eso lo definiera, aceptó su realidad y lo usó como escudo. Como dijo Tyrion Lannister, nunca olvides lo que eres, el resto del mundo no lo hará, lleva eso como una armadura y jamás podrán usarlo para herirte. Y así, el joven Ribéry encontró consuelo en la cancha, jugando para el club de su barrio, hasta que aquel chico famoso por las cicatrices en su rostro fue descubierto por agentes del Lille y llevado a su academia juvenil. Porque para él, el fútbol era mucho más que un juego, era una vía de escape de una vida que no siempre había sido fácil. Pero a pesar de haber llegado a la academia del Lille, las cosas estaban lejos de ser fáciles. Fueron 3 años turbulentos, llenos de problemas disciplinarios, lesiones y dudas sobre su físico. La directiva del club incluso quería dejarlo libre porque lo consideraban demasiado pequeño, y tras una lesión en el codo, finalmente encontraron la excusa perfecta para hacerlo. Durante 4 años, el inicio de la carrera de Ribéry parecía completamente sin esperanza. Iba de un club de tercera división a otro, simplemente rogando por una oportunidad de ser visto por algún equipo, al menos de nivel League One. A los 20 años, cuando Messi y Cristiano ya eran nombres relativamente establecidos, Ribéry todavía trabajaba los fines de semana con un amigo de su padre, Sual, en obras de construcción, apenas para llegar a fin de mes. En ese entonces, ni siquiera estaba claro si alguna vez lograría convertirse en futbolista profesional. Pero Ribéry estaba acostumbrado a la crudeza de la realidad. Muchos otros habrían abandonado en su lugar. Él no. Siguió esforzándose hasta que finalmente, aunque fuera solo por una temporada breve, después de años de categorías inferiores, un club de primera división lo llamó, el Metz, y Ribéry rindió lo suficiente. 11 contribuciones de gol en 30 partidos hicieron que las miradas empezaran lentamente a posarse en su potencial. Esa ventana abrió la puerta a clubes más importantes, y tras un breve préstamo en el gigante turco Galatasaray, Ribéry demostró que tenía lo necesario para competir al máximo nivel. Por fin, luego de años saltando de equipo en equipo, de la tercera división francesa a la segunda y luego ganar rodaje en la Ligue 1, llegó el paso decisivo. El gigante francés, Olympique de Marsella, decidió ficharlo. Y cuando por fin le dieron la responsabilidad de salir a la cancha y rendir, Ribéry no decepcionó ni un poco. En su primera temporada logró 22 contribuciones de gol en 53 partidos, fue pieza clave en la obtención de la Copa Intertoto, marcando la final, y terminó la campaña ganando el premio a mejor jugador joven de la Ligue 1. Finalmente, Francia estaba despertando el talento de Ribéry. Muy pronto ganaría su primera convocatoria de la selección, y eso que faltaba menos de un año para el Mundial 2006.
Aún así, Ribéry empezó a ser llamado cada vez más seguido y a pesar de haber jugado solo 3 amistosos antes del torneo, de repente se convirtió en una pieza fundamental de aquel equipo francés. En los octavos de final, frente a España, marcaría su primer gol con la selección en el escenario más grande de todos, dejando atrás a Iker Casillas y demostrando por qué había sido elegido. Sus actuaciones ayudarían a Francia a llegar hasta la final. Pero como todos sabemos, aquel partido entre Francia e Italia sería recordado por el infame cabezazo de Zidane. El encuentro se definió por penales y aunque Ribéry había jugado gran parte del partido, fue sustituido pocos minutos antes de la tanda, por lo que nunca tuvo la oportunidad de patear. Aunque el torneo quedó como un recuerdo amargo para Francia, al menos para Ribéry, significó que el mundo entero empezara a notar el extremo francés de las cicatrices del rostro. Ya en su segunda temporada con el Marsella, llegó con una misión clara, y con el aumento de su reputación llegó también un aumento de las expectativas. Pero él no defraudó. Siguió mejorando y se volvió un jugador aún más eficiente, firmando 20 contribuciones de gol en 36 partidos. Lideró a aquel Marsella hasta la final de la Copa de Francia, algo que ya habían logrado la temporada anterior, pero que fue realmente su segundo año cuando Ribéry cargó al equipo sobre sus hombros. Aún así, volverían a terminar como subcampeones en la Ligue 1, quedando en un segundo puesto que representaba su mejor clasificación en años. En gran parte, gracias a él. Y aunque estuvieron cerca de completar una temporada verdaderamente increíble, por todo su esfuerzo Ribéry fue nombrado jugador francés del año, poniendo fin a un reinado de 4 años de Thierry Henry. A esa altura no quedaba ninguna duda. El futbolista con cicatrices en el rostro, aquel desconocido de años atrás, se había convertido en un extremo de clase mundial. Y como prueba de eso, a pesar de algunas lesiones que generaban dudas sobre su capacidad de mantenerse en forma, el Bayern Múnich igual decidió apostar por él, fichándolo desde el Marsella por una cifra récord de 25 millones de euros. Cuando Ribéry llegó al Bayern, las expectativas eran claras. Querían un extremo capaz de mantener el dominio del club y desde el primer momento Ribéry estuvo a la altura. Su debut bastó para borrar cualquier duda, marcó 2 goles y dio una asistencia en una contundente victoria 4-1, dejando claro a toda la Bundesliga que debían estar atentos. Porque, para entonces, cuando se hablaba de los mejores futbolistas franceses de la historia reciente, se recordaba a Zidane, se pensaba en Henry y ahora se estaba presenciando el surgimiento de Franck Ribéry. Su primera temporada en Alemania lo dio marcar 19 goles y dar 20 asistencias en 46 partidos. Su segunda temporada, aunque más corta por lesiones, solo confirmó su dominio. 14 goles y 20 asistencias en 36 encuentros. Decí lo que quieras sobre la Bundesliga y eso que dicen de que es una liga de granjeros, pero Ribéry estaba dando actuaciones de clase mundial. No fue hasta su tercer año, en la temporada 2009-2010, que se vio el más mínimo signo de que podía estar frenándose y aún así todo se debía a problemas de lesiones. Sin embargo, la temporada siguiente, la 2010-2011, mostró que Ribéry todavía seguía en ascenso. Cerró el año con 11 goles y 22 asistencias en 32 partidos. Por primera vez en su carrera tuvo más contribuciones de gol que partidos jugados. Algo que solo un puñado de futbolistas en la historia, y especialmente en la era moderna, han logrado en la élite. Aún así, persistían algunas dudas sobre su estado físico, pero la temporada 2011-2012 disipó cualquier sospecha. Ribéry jugó un total de 50 partidos y sumó 44 contribuciones de gol, la mayor cantidad de encuentros que disputó en una sola temporada en toda su carrera. Y pese a lo increíble que era, pese a la cantidad de las veces que dejaba rivales en el camino y daba más asistencias de las que los otros convertían goles fáciles, había un título que siempre se les escapaba, la Champions League. Hasta que finalmente, en la temporada 2012-2013, Franck Ribéry y el Bayern Múnich hicieron una declaración al mundo. Aunque no fue su mejor año individual, tuvo unas cifras sensacionales. 33 contribuciones de gol con 11 tantos y 23 asistencias en 43 partidos. Esta vez Ribéry no jugaba para lucirse, jugaba para que su club lo ganara todo. Y de hecho, ese Bayern fue tan dominante que solo perdió un partido y empató 3 en todas las competiciones. Pero fue la Champions League donde aplastaron absolutamente a todos. El equipo parecía imposible de defender y Ribéry destrozaba defensas una y otra vez, demostrando que podía rendir igual de bien fuera de Alemania. Derrotaron a la Juventus 4-0 en el global y contra el Barcelona les propinaron una humillación histórica, 7-0 en el agregado. Por todo esto, Ribéry y el Bayern conquistaron la Bundesliga, la Pokal, la Super Cup y por supuesto la joya máxima, la Champions League, ganando cada trofeo posible ese año. Así se cerraba el capítulo de un triplete verdaderamente histórico, y todo esto le valió a Ribéry terminar tercero en la votación del Balón de Oro. Ahora bien, hubo mucha controversia alrededor de eso,
Al fin y al cabo ganó absolutamente todo, y dependiendo del año, la votación del Balón de Oro suele priorizar más el éxito colectivo que el rendimiento individual. Pero bueno, cuando cambian el criterio entre rendimiento individual y títulos es algo que todavía nadie entiende. Algunos también se molestaron porque extendieron un poco el plazo de votación, pero en mi opinión, aunque Ribéry ganó todo lo que había para ganar y jugó un nivel increíble, también es cierto que tuvo temporadas aún mejores en cuanto a nivel individual. Y siendo honestos, en su mejor versión no había ningún futbolista mejor que Messi o Ronaldo. Aún así, Ribéry fue uno de los pocos jugadores vistos en el mismo escalón que ellos en su prime. En cualquier otra época, probablemente habría ganado un par de balones de oro. La temporada 2013-2014 seguiría mostrando la brillantez de Ribéry y el éxito del Bayern Múnich. Volverían a ganar la Bundesliga, la Pokal y sumarían la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes, con Ribéry aportando 31 contribuciones de gol en 39 partidos. Todavía era uno de los mejores del mundo, pero fue después de esa temporada cuando Ribéry empezaría a declinar lentamente. Para el 2014-2015, pese a tener 19 contribuciones de gol en 23 partidos, la edad y el deterioro físico empezaban a alcanzarlo. Ya no era tan rápido ni tan ágil, se volvía cada vez más propenso a las lesiones y no podía disputar tantos partidos. De a poco, sus goles y asistencias fueron cayendo por debajo de los 2 dígitos. Aún así, siempre dejaba todo en la cancha y por momentos todavía mostraba destellos de su genialidad, pero estaba lejos de su apogeo. Aunque sus números bajaron, su técnica y su arte siguieron intactos, solo que sin la velocidad de antes. 9 títulos de Bundesliga, 6 Copas de Alemania, 4 Supercopas y una Champions League después, al final de la temporada 2019, Frank se despidió del Bayern. Jugaría algunos años más en la Serie A con la Fiorentina y Salernitana, pero fueron etapas bastante olvidables. Y aunque nunca pudo encontrar éxito con la selección francesa, siendo justos, fue una época de transición llena de conflictos y desorden. Es una pena que no haya sido más joven para jugar en su prime en 2018. De todos modos, Ribéry es sin discusión uno de los extremos más letales y eficientes de todos los tiempos. No solo tenía uno de los mejores regates, controles y primeros toques de su generación, sino que realmente amaba dar asistencias más que convertir goles. Fue el máximo asistidor de la Champions League en la temporada 2011-2012 y máximo asistidor de la Bundesliga durante 3 años consecutivos, sin mencionar todas las temporadas en las que tuvo más asistencias que goles. Frank Ribéry fue, simplemente, tan peligroso como un extremo puede llegar a ser.